Para hacer el cálculo de los indicadores de endeudamiento, vamos a utilizar el archivo que venimos utilizando desde hace varias semanas con el cálculo de estos indicadores. Recuerden que yo estoy usando el de una empresa específica, pero que los he invitado constantemente a que ustedes hagan el mismo ejercicio para los estados financieros de otras empresas y así tengamos un panorama más enriquecido respecto a los valores que nos pueden estar dando los indicadores, cosas raras que podamos detectar. Esto es un poquito un arte. Uno lo calcula y esto le da un número, pero la interpretación y el porqué y las sospechas de lo que puede estar ocurriendo, si es bueno o malo, se la da a uno un poquito la malicia, un poquito la experiencia que ya tiene acumulada. O sea, no son como un recetario de pasos a seguir. No, el paso a seguir es el cálculo, pero la interpretación del mismo sí es una cosa que depende mucho de la experiencia. Entonces, cuanto más ejemplos tengamos, cuanto mayor sea la cantidad de situaciones a las que nos podamos enfrentar con los indicadores, pues habremos avanzado mucho más rápido la curva de aprendizaje. Entonces, los invito a que hagan los cálculos en su propio archivo y si no, pues bueno, trabajamos con el mismo, pero ustedes igual hacen sus cálculos en Excel, ¿vale? Este es el archivo que hemos venido trabajando. Recordemos que tiene en el momento tres hojas. En una hoja están el estado de resultados que ya tenía su análisis horizontal y vertical que hicimos hace algunos meses. Luego tenemos el estado de situación financiera. También tiene el análisis horizontal y vertical por acá. Yo lo había ocultado para que fueran más fácil los análisis que estamos haciendo con los indicadores. Y en la última hoja están los indicadores que hemos venido calculando. Estas dos hojas de los estados de resultados y de situación financiera son las hojas que arroja el sistema de la superintendencia y que igual ustedes pueden encontrar como los estados reporte que tiene cualquier empresa al finalizar el año o al finalizar un periodo que les parezca interesante, puede ser trimestral o semestral, en fin, esto lo calcula y normalmente lo saca el contador de la compañía y lo reporta al área financiera. Entonces, estas dos cositas ya alguien las reportó por nosotros, ya el sistema contable nos ayudó en su cálculo y nosotros estamos construyendo en particular esta hojita de los indicadores. La venimos trabajando por grupos, tenemos acá el primero de liquidez, acá tenemos los de rotación con los indicadores, acá tenemos los de rentabilidad y yo entonces voy a abrir el último grupo que está relacionado con los indicadores de endeudamiento, estos que estamos viendo el día de hoy, también para el 2018. Bien, vamos a comenzar con el primero de esos indicadores. Me voy a devolver a la presentación. Acá estamos. El primer indicador se llama indicador de endeudamiento total, también conocido como apalancamiento financiero. Es el indicador estrella del endeudamiento. Es decir, es muy común tener siempre en la cabeza, cuando uno es el gerente financiero o el analista financiero de una empresa, cuál es el nivel de apalancamiento de esta empresa. Y eso varía de empresa en empresa. Normalmente se mantiene muy estable, es decir, una vez uno lo calcula para una empresa, él raras veces cambia de un año a otro, salvo que hayan hecho pues algo muy particular ese año. Pero se puede decir, el indicador o el nivel de apalancamiento financiero de esta empresa es de tanto y uno más o menos tenerlo en la cabeza porque es uno de los grandes indicadores. Así como la utilidad bruta también es uno de los grandes indicadores y así como el margen EBITDA también es uno de los grandes indicadores, pues también este es uno de esos como core de las compañías. ¿Qué nos indica? Nos indica la participación que tienen los terceros dentro de los activos de la empresa, es decir, nos da una idea del porcentaje de la empresa que pertenece a los acreedores. Y cuando hablamos de acreedores nos referimos a los terceros, es decir, a los bancos o a las personas que nos prestaron plata, pero que no son accionistas y que no compraron acciones. ¿Listo? No son dueños. Es personas o naturales o jurídicas, no importa, que nos dieron una plata y nosotros a cambio le estamos dando unos intereses, ¿listo? Bajitos o altos, no importa, pero funciona como un crédito tal cual. ¿Cómo se calcula? El apalancamiento es el total del pasivo sobre el total del activo. Es súper fácil. Entonces vamos a ponerlo por acá. El primero se llama apalancamiento financiero. Recuerden que también se llama endeudamiento total y se calcula como total de pasivos
sobre total de activos. Venimos trabajando muy juiciosos, trayendo acá las cuentas que nos interesan, entonces traigámoslas, total pasivos. Los pasivos y los activos se arrastran todos desde el estado de situación financiera. Entonces acá yo me voy a devolver al estado de situación financiera a buscar los pasivos. Por acá empezamos, todo esto son los activos, todo esto son los pasivos y patrimonio y el total de pasivos lo tenemos registrado acá para el 2018, perdón. Observen que esto es total de pasivos y que ese es el año 2018 porque ese es el 2017. Entonces anotamos el total de pasivos acá, estos 47 mil millones. Y nos falta el denominador que es el total de activos. Total de activos. Y lo busco nuevamente en el estado de situación financiera donde registro activos y pasivos. Esto está por acá arriba. Para el año 2018, el total de activos lo encuentro acá, 49 mil millones. Le damos Enter y hacemos el cálculo acá de lo que nos dice la ecuación, que son total de pasivos dividido total de activos. Enter. Ese es el cálculo. Ahora vamos a interpretarlo. Varias cosas sobre este indicador. Primera cosa, se suele dar en porcentaje. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 97.6%. Es raro, pero también puede pasar que esto se dé sin porcentaje, o sea, como endeudamiento o apalancamiento del punto 98. Puede pasar, pero es mucho más usual encontrarlo como porcentaje. ¿Listo? Entonces 97.6%. Varias cosas. Este indicador siempre va a dar positivo porque los pasivos y los activos van a ser siempre positivos en una compañía, a menos que esté en un proceso muy raro de liquidación y por allá los activos le den negativo, pero eso pues sería una cosa muy excepcional. En compañías que estén normal, en funcionamiento normal, ambas magnitudes son positivas, entonces el apalancamiento le va a dar siempre positivo. Va a dar un valor entre 0 y 1. Eso es muy importante, o entre 0 y 100%. Nunca les va a dar por encima de 100%, y nunca, que es lo mismo pues que nunca les va a dar por encima de 1. ¿Por qué no les va a dar nunca por encima de 100%? Porque recuerden que en la fórmula contable, activos es igual a pasivo más patrimonio. Y si estamos haciendo pasivos sobre activos, vamos a tener siempre menos que 1 porque los pasivos no pueden ser nunca mayor que los activos, porque esta ecuación de acá no se cumpliría. Es decir, los activos son siempre más grandes que los pasivos porque a los pasivos le sumamos el patrimonio para llegar a los activos. ¿Listo? ¿Esto podría ser exactamente igual a 1? Sí, pero sería un poquito raro. Acá pues está muy cercano de 1. ¿Cuándo sería exactamente igual a 1? Cuando los pasivos fueran exactamente igual a los pasivos. Es decir, una empresa sin patrimonio. Una empresa pues de nadie. Eso no va a pasar, salvo que la empresa esté en condiciones muy raras, en una situación muy específica, pero en condiciones normales, esto no va a ser igual a 1. Entonces, pongamos acá que esto va a ser siempre un valor entre 0 y 1 para que no se nos olvide. Podría ser 0, podría acercarse mucho al 0. ¿Cuándo sería 0? Esto es pasivos sobre activos. Sería muy cercano a 0 cuando los pasivos fueran 0. ¿Listo? Como en un caso así. Los pasivos podrían ser 0. A ver, una empresa puede que no tenga deuda con los bancos, puede que no le deba plata a nadie, listo. Ahí estamos de acuerdo, los pasivos pueden ser muy chiquiticos, pero siempre tiene unas cuentas de pasivo donde se registra, por ejemplo, cesantías que se están acumulando para los trabajadores, vacaciones que se están acumulando, cosas legales que se tienen que registrar por naturaleza en los pasivos para que una empresa funcione. Entonces, no sería normal que una empresa tuviera como un pasivo 0. O sea que el valor de ese indicador no va a ser nunca 0. ¿Listo? Va a ser un número entre 0 y 1, sin ser nunca ni 0 y posiblemente nunca tampoco ser completamente 1. En este caso nos dio 97.6%. ¿Qué significa eso? Significa que los acreedores, es decir, los terceros, bien sean bancos o un pedacito o gente que prestó plata o incluso un pedacito del gobierno, porque en los pasivos también hay impuestos que yo estoy acumulando para después pagar, o sea, una deuda que tengo con el gobierno. Entre todos ellos
son dueños de casi el 100% de la compañía. Es decir, el 97.6% de esta empresa pertenece a ellos. ¿Y por qué decimos pertenece? No es que ellos tengan un papel en donde sean pues dueños o vengan a reclamar un pedazo, no, sino porque los activos que tenemos, el 97% de esos activos representan la deuda que tenemos con ellos. Es decir, si esta empresa se liquidara mañana y hubiera que vender todos esos activos, la plata que recuperamos de esos activos es para pagarle a los terceros y nos quedamos con casi nada. O sea, nos quedamos con menos del 3% de esta compañía. ¿Listo? Entonces, esto es el porcentaje de la empresa que pertenece a los terceros. O visto de otra manera, los terceros son dueños de un porcentaje de la empresa. ¿De qué porcentaje? Del 97.6%. Es una manera de verlo, como si fueran los dueños, los terceros. O lo que es lo mismo, la empresa le debe a los terceros un valor equivalente al 97% del valor de sus activos. ¿Es mucho o es poquito? Ese ya es otro tema. Cada empresa, como les digo, encontrará como su nivel chévere y según el sector y según la empresa, esos niveles cambian. Entonces es posible que en algunos sectores sea muy usual estar muy apalancados. Por ejemplo, sectores que requieren muchísima inversión de capital para poder funcionar, es muy usual estar muy apalancados o tener un apalancamiento financiero muy alto. Piensen, por ejemplo, en una empresa que alquila vehículos. Entonces, nosotros somos una empresa, una localiza, un rentacar o, no sé, un Renting Colombia. Nosotros compramos unos vehículos y los ponemos al servicio de otras personas que los alquilan, ¿listo? Esas empresas requieren o sea, son intensivas en capital, requieren un montón de plata para poder siquiera existir, porque si usted tiene que comprar el carro, usted tiene que entregar ya mismo la plata del carro. Y el carro es muy costoso. Pues sí, que usted le va a sacar al carro mucha plata durante 5 años o 7 o los que sean, y pues ahí va a recuperar, claro. Por supuesto, eso es un negocio y seguramente va a sacar plata y tiene buena rentabilidad y todo. Pero al inicio, usted necesita mucha plata para operar ese tipo de negocios. Entonces es muy normal que esas empresas que son tan intensivas en capital estén altamente endeudadas. Entonces tener allá endeudamientos altos, pues sería una cosa razonable. Pero hay otras empresas en donde el endeudamiento no es tan alto, por ejemplo, en el sector de comidas o en el sector de restaurantes. No son, esos sectores no son clásicamente intensivos en las inversiones que hay que hacer. Es decir, usted para poder vender empanadas no tiene que hacer unas grandísimas inversiones. ¿Listo? Entonces, ese tipo de sectores normalmente no son tan intensivos en capital y por lo tanto no están tan apalancados. Si usted encuentra apalancamientos muy grandes en ese tipo de sectores que por naturaleza no necesitan tanto apalancamiento, sospeche. Sospeche significa vaya y pregunte, ¿sí? ¿Por qué estamos tan endeudados? ¿A quién le hemos pedido plata? ¿Para qué hemos pedido esa plata? ¿Por qué no hemos pagado esa plata? ¿Cierto? A ver de dónde sale la naturaleza de esta deuda. En este caso, esta empresa que es del sector confecciones, pues no sé qué tan intensivo sea el sector confecciones, posiblemente haya una parte importante porque hay que comprar unas máquinas para las confecciones, pero en todo caso, un apalancamiento del 97% es gigante, es súper grande. O sea, eso es decir que casi toda la empresa pertenece a los terceros o que, pues sí, prácticamente que casi todo es de ellos. Entonces ahí lo que sigue es ir a preguntar, venga, ¿en qué invertimos la plata? Muéstrame, amplíeme estos pasivos, hágale un doble clic. Entonces uno ya va y mira los pasivos, de dónde es que vienen. Esto es supremamente agregado, pero de esto lo que hemos visto es que lo más grande puede ser seguramente esta cuenta de otros pasivos financieros corrientes, que posiblemente sea eh, bancos a los que les debemos dinero. Entonces esto es bueno, démosle un doble clic a esto dentro de la compañía y dígame qué bancos son, qué compramos con esa plata, desde hace cuánto tenemos esa deuda, cuánto nos falta para pagar esas deudas y bueno, ya hacerle un zoom a lo que hay dentro de esas deudas que nos parezcan tanto. Recuerden que en los terceros, en la parte de los pasivos, hay deudas que yo debo con los bancos, deudas que tengo con otras personas, como hablamos, deudas con el gobierno, porque son como impuestos que estoy acumulando para pagar después, es decir, deuda que estoy acumulando de impuestos para pagar en un año o así.
con declaraciones de renta y esas cosas. Y también está la deuda que yo tengo con mis proveedores. Entonces, si por alguna razón uno encuentra que es que este indicador le dio súper alto, y entonces vaya hacia un zoom y se da cuenta que lo que es muy grande allá en el análisis horizontal, perdón, en el análisis vertical, se da cuenta que lo que es muy grande es la deuda con el proveedor. Entonces ya lo que sigue es a quién le debemos tanta plata. Hagamos un doble clic acá en esta cuenta que son las de los proveedores y miremos cuál es el proveedor al que le demos tanta plata y por qué le demos tanta plata y por qué estamos tan endeudados con él y en cuánto tiempo se la vamos a pagar y entonces hagamos un plan de pagos, alguna cosa que nos cuente un poquito y que nos baje este indicador hasta llevarlo a los niveles chéveres de la compañía. Normalmente una empresa siempre sabe cuál es su nivel adecuado de endeudamiento. ¿Y cómo lo sabe? A veces por ensayo y error, a veces porque usted bien juicioso puede ir y mirar en el sector más o menos ese endeudamiento cuál es y apegarse un poquito a esa buena práctica del sector. Pero casi siempre es porque ya las empresas han ensayado varios niveles de endeudamiento y se dieron cuenta que hay un punto en el que se sienten cómodas y cómodas significa que tienen suficiente caja para pagarlo y que al mismo tiempo pues es un endeudamiento a un nivel tal que le permite hacer ciertas inversiones útiles e interesantes para la compañía. ¿Listo? Entonces este es nuestro primer indicador, el indicador de apalancamiento financiero o endeudamiento total. Entonces, en este caso, a mí me dicen cuál es el apalancamiento de NAFNAF. Yo digo, para el 2018 fue el 97%. ¿Listo? Bien.